registra 300 denuncias, 300 quejas o 300 reclamos, y es importante hacer esa claridad. Tenemos un número telefónico, el 0800 10 222, donde las personas, los padres, la comunidad amplia pueden llamar y quejarse, ¿no? Y quejarse, y las quejas, ustedes comprenderán, son de todo orden. Lo que sí tenemos nosotros, y esto es lo que se ha reportado en prensa, son 10 casos documentados en que ha habido una enfermedad de transmisión por alimentos o una intoxicación. Entonces, de estos 10 casos documentados, es de lo que nosotros en este momento se nos pide cuentas, y nosotros estamos yendo a informar tanto sobre los casos como sobre las medidas de acción que estamos tomando. ¿Y cuáles son las principales motivaciones de estos 10 casos, que son los que podríamos decir han tenido mayor gravedad cuando se han presentado? ¿Qué los motiva? ¿Qué los origina? Sí, son los alimentos que consumimos, pero aquí de repente vale la pena parar un poquito en qué está causando, si es el alimento en sí o es un proceso en sí. ¿No? La provisión de un servicio alimentario no tiene varias partes, desde la compra, la manipulación, el transporte, hasta el propio consumo del alimento, ¿no? Y cualquiera de estas partes de una cadena, en realidad es una cadena de riesgos, ¿no? Riesgos que deben gestionarse. Entonces, y que puede estar en cualquier parte de ellos. Entonces puede que el alimento no haya sido un alimento de mala calidad, ni un alimento malogrado o una mala compra, por ejemplo, pero tal vez pasó mucho rato entre que el alimento se cocinó y que el alimento llegó al niño. O lo que a veces nos está pasando es que los niños no se lo consumen inmediatamente, se guarda la ración, ¿no? Y se lo consumen más tarde, ya cuando el alimento está descompuesto. Entonces, esto es importante hacer esta claridad, porque no siempre es culpa del proveedor del alimento. A veces hay deficiencias en el propio consumo, en cómo se consume, en cuánto demora el consumo. Entonces es importante señalarlo, y entre los 10 casos que tenemos, la verdad tenemos de todo. Sobre todo, si vale la pena puntualizar, son proveedores que están en el proceso de afinar esta cadena, ¿no? Ahora, ministra, este programa en definitiva tiene un sentido, un alma muy beneficioso para tantos niños que incluso en muchas regiones han probado por primera vez algunos de los productos como el queso, ¿no? Recuerdo el tema de Puno, en la isla Taquile. Ahora, usted ha dicho algo muy importante, es una cadena de riesgos que debe de gestionarse, y yo me imagino un poco que el peligro también surge no solamente porque es un insumo, son alimentos que se manejan, ¿no?, por distintas fases. Es un poco lo que puede ocurrir en casa, ¿no?, cuando uno es mamá y obviamente va a procurar darle lo mejor a sus hijos, jamás va a buscar enfermarlos, ni intoxicarlos, ni de repente por ahí indigestarlos, pero puede ocurrir algo dentro de esta cadena, desde que se compra en el mercado hasta que lo refrigera, hasta que lo elabora, hasta que lo prepara, y algo pasa. Algo así, imagino, pero a gran escala es lo que puede ocurrir, y está ocurriendo o ha ocurrido con el tema del programa Hali Warma. Algo así puede ocurrir. Yo comento siempre que yo tengo 3 niños, y son 3 niños que se enferman todo el tiempo del estómago. O sea, realmente uno trata... Usted no busca a alguien que se enferme. No, obviamente que no. Y obviamente la responsabilidad de un padre, de una madre, es siempre estar vigilante. ¿No? Vigilante incluso en el momento en que los niños se lavan las manos. O sea, muchas de estas enfermedades transmitidas por alimentos a veces son hábitos, ¿no? Y eso nos lleva un poquito al contexto del programa. Muchas de estas escuelas donde llega el programa, lo que llega a las escuelas, a los lugares más alejados, más necesitados, a veces no tienen agua. Entonces siempre el riesgo va a estar presente, ¿no? Pero es un riesgo que tenemos que trabajar en atender. Es importante también en ese sentido dar un contexto amplio de dónde estamos, ¿no? Un contexto del tamaño y la magnitud que permita a todos apreciar el tamaño del reto, realmente, claro, ¿no? Hoy llegamos a 2.6 millones de niños. A estos niños se les sirven 3.4 millones de raciones diarias, 190 días al año, eso es bien importante, de desayunos y almuerzos. Algunas de estas escuelas, como tú nos mencionabas, están en lugares muy alejados. La isla Taquile, primera vez que los niños consumen el queso. Nosotros tenemos una escuela, por ejemplo, en el Manu, que para llegar allá son 22 horas de camino terrestre más 2 horas en lancha. Entonces el reto logístico de llevar los alimentos, el reto de compra, más el reto de transporte, más el reto también cultural, ¿no? De empezar a trabajar con la comunidad escolar y con las familias. ¿Cómo se debe consumir? ¿Cuándo se debe consumir los alimentos para que estos sean saludables? Es muy grande. Ahora imagino, ministra, el reto va a mejorar cada vez esta cadena de riesgos que debe gestionarse, que debe contar con el apoyo no solamente pues de los proveedores, sino también pues de los padres de familia, la sociedad civil, de repente un mayor compromiso con los gobiernos locales, regionales, para que todos vigilen, ¿no?, y sean de alguna manera también partícipes de este programa, que no solamente pues es del Estado y beneficia a quienes lo reciben, sino es una cadena virtuosa.
Exactamente, y aquí una cosa que nosotros queremos enfatizar muchísimo es que el modelo detrás del programa es un modelo de cogestión. Cogestión quiere decir que aquí no hay un papá gobierno, un papá Estado llevando y dando el alimento simplemente. Acá hay un Estado que confía en la organización de la comunidad, que confía en la familia y que le dice al padre y a la madre, ustedes son los primeros responsables de la nutrición de los niños. Entonces, de esa manera, el éxito de este programa descansa entonces en los padres, en la comunidad escolar, pero también requiere del recurso, como tú lo dices, ¿no? De esta articulación con los gobiernos locales y con toda la ciudad, o sea, realmente con todas las ciudades, con todo el país. Tenemos que estar vigilantes. Ahora, ministra, ¿qué cosa tenemos que hacer? Es decir, hace 2 días ya se ha conformado una comisión multisectorial que tiene como propósito analizar los puntos críticos, las situaciones de riesgo para minimizarlos. ¿A qué conclusión han llegado? Se dice por allí que se ha informado que van a tener una especie de canastas de productos no perecibles, es decir, que nos garanticen la inocuidad de estos alimentos. ¿Cómo va a funcionar esto y si eso es permanente o va a ser temporal? Esa es una de las medidas inmediatas que nosotros tomamos para reducir el riesgo realmente. Lo que nosotros identificamos era que el 100% de los casos, ¿no?, de intoxicaciones que estábamos teniendo se debían a los proveedores nuevos del servicio de recetas preparadas. Y aquí me detengo un ratito porque vale la pena explicar cómo funciona la provisión de alimentos en Jaliwarma. Hay básicamente 2 modelos de provisión, si se quiere. Un modelo que es a través de raciones o recetas preparadas, que es un poquito el catering, ¿no? El niño recibe ya el alimento completamente preparado en una cajita que llega del proveedor a la escuela y en la escuela se reparte. El otro modelo, que sobre todo utilizamos en las escuelas más remotas, más distantes, ¿no?, es el modelo de la canasta de los productos no perecederos. No, esta canasta es una canasta de alta calidad. Es una canasta que tiene quinoa, kiwicha, tapioca, carnes secas, como 50 productos de alta calidad. O sea, no necesariamente es una menor calidad, ¿no?, y una peor nutrición. Lo que es, claro, no tiene productos perecederos, no tiene productos frescos. Entonces, lo que estamos haciendo, dado que habíamos detectado que el 100% de los casos estaban concentrados en los proveedores y proveedores nuevos, estamos migrando, no todos aquellos contratos del segundo proceso de compra, no, bajo la modalidad de recetas preparadas, a canastas de productos no perecederos. Eso, esperamos, nos permitirá reducir el riesgo, no eliminarlo, porque como estamos comentando hace un ratito, cuando se trata de alimentos es complicado. Pero esta es una medida temporal. Esta es una medida temporal. ¿Hasta qué? ¿Hasta que estos proveedores aprendan a hacer las recetas, a hacerlas adecuadamente? Exactamente. Nos preguntaban ayer en qué tiempo, y no podemos dar el tiempo. Yo creo que tenemos en este proceso de revisión, ¿no?, que ya empezó, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar de mano de los proveedores y en la medida en que uno tenga confianzas y certezas de que estamos prontos a brindar una nutrición inocua, en ese momento se migrará nuevamente a la provisión de recetas. Ahora, ministra, de lo que se trata es que también que esta comisión, ¿no?, que ha establecido estas reuniones periódicas no solamente revisen el programa y toda esta cadena, ¿no?, con la cual se lleva a ejecución la entrega de estos desayunos, estos almuerzos, también implica incluso la mejora en la infraestructura de algunos centros educativos, incluso la entrega de kits de utensilios, de menaje. ¿Cuál es la función también que se realiza a la par de los alimentos, de los desayunos y almuerzos que entregan a los niños? A la par de los alimentos, el programa tiene todo un esfuerzo, ¿no?, de equipar las cocinas con menaje que son ollas, utensilios de cocina, más, ¿no?, las tazas, los platitos que los niños van a utilizar cuando consuman los alimentos. Es muy importante destacar que también ha habido todo un esfuerzo de la mano de gobiernos regionales de mejorar cocinas y mejorar almacenes. A mí me pone muy orgullosa realmente como peruana, ¿no?, que en este poco tiempo, ¿no?, hayamos logrado del concurso de 472 gobiernos locales 60 millones de soles orientados a mejorar las cocinas. Hay un trabajo intersectorial obviamente en el que estamos avanzando, porque les decía, muchas de estas cocinas no tienen agua. Entonces ustedes comprenderán, son los lugares donde más se necesita la nutrición y sin embargo el solo hecho de no tener agua obviamente representa un riesgo en el momento de manipulación de los alimentos. Entonces hay un trabajo intersectorial que vamos a desarrollar, pero que estamos confiados va a proceder con eso. Ahora, tomando en cuenta también que este es un programa que ha sido ya incluso resaltado por organismos internacionales como la FAO, entonces yo me imagino que debe ser un poco una especie de contradicción, ¿no?, el hecho de que se está avanzando, pero a la vez no se pueden afinar todavía algunos detalles, ¿no?, que por el mismo tema de riesgo, porque se trata
trata de alimentos, y quien manipula alimentos, eso lo deben saber pues todos nuestros amigos que trabajan, ¿no?, en el rubro alimenticio, ¿no? Siempre ahí está el riesgo. Exactamente. Sí, hay un dato que yo estoy usando mucho estos días y que es importante repetirlo y repetirlo para un poco moderar expectativas, ¿no? El riesgo siempre existe cuando se trata de alimentos, como tú bien dices. El Brasil tiene un programa de alimentación escolar que es uno de los programas de mayor tradición, de mejor práctica en lo que se refiere a políticas. Es un programa que tiene 50 años de vida, el Programa Nacional de Alimentación en Brasil. De todos los casos de intoxicación que se registran en el Brasil, ¿no?, 10% están originados en su programa de alimentación, ¿no? Esto para dar cuenta de que esto siempre va a existir, ¿no? Que no comuniquemos caos cuando se produce una de estas cosas, va a existir. No, todos los esfuerzos de gestión van a estar orientados, como sucede en el Brasil, a minimizar esta ocurrencia. Pero esto se va a volver a presentar. Imagínense si vamos a estar gritando alarmas cada vez, ¿no? En los números que hemos visto, obviamente, no, nosotros tenemos que tomar acción inmediata. Bueno, pero si me permites 2 minutos, un tema que es importante es lo que tú estás diciendo. O sea, tenemos a la FAO, tenemos a la OPS, al Banco Mundial, al Programa Mundial de Alimentos, ¿no?, con organismos diciendo, este es un buen diseño, ¿no?, y un diseño al cual hay que apuntar, ¿no? Entonces nosotros apuntar y hay que reforzar, y bueno, es un tema de la gestión, ir revisando, ir mejorando. Ahora, es que, sumando a este esfuerzo de llevar 3.400.000 raciones cada día, de lunes a viernes, a diferentes rincones del país, es enorme el esfuerzo que se hace. Pero por otro lado, hay que empezar a desarrollar conciencia. Y tengo entendido que el año pasado ha habido una comisión multisectorial que ha firmado un acuerdo, 7 ministerios, de promover la dieta andina. ¿Qué es lo que se viene haciendo para reactivar esta estrategia de comunicación que querían sacar para promover la dieta andina y ayuden a consumir productos locales de alto contenido nutricional que coadyuven a este esfuerzo que se hace de erradicar la desnutrición crónica infantil, sobre todo en el país? El tema que tú mencionas es un tema maravilloso, porque yo creo de que y el vínculo con el programa Jalibarma es muy fuerte, ¿no? Nosotros, el programa Jalibarma sale a comprar de manera descentralizada, en aquellos rincones del país que son aislados, son complejos. Entonces, el potencial que esto tiene para dinamizar las economías locales, los pequeños productores, es enorme. Pero no solo para dinamizar los pequeños productores, sino también para dinamizar toda una creatividad en términos gastronómicos, por ejemplo, que en algún momento esto empezó a definirnos también, ¿no? Que nos muestra a veces lo que nosotros podemos ser cuando hay creatividad y las posibilidades y los medios. Una de nuestras proveedoras llegó a Mistura con una causa de sachapapa con carne de venado, ¿no? Es causa una cosa de sachapapa con carne de venado. Con carne de venado. Yo me quedé con muchas ganas de probar eso, pero es notable, porque yo creo de que si bien no es el objetivo principal del programa, ¿no? El objetivo principal del programa es una mejor nutrición para los niños, para que ellos puedan ir a la escuela y aprender bien, no se puede dejar de reconocer el potencial dinamizador y creativo incluso que puede tener. Y en ese sentido va el tema de la dieta andina. ¿Y está dentro de los planes del Ministerio desarrollar para el próximo año una actividad permanente que busque la conciencia de eso? Porque yo creo que un niño que vive en los Andes, para él le va a ser mucho más fácil consumir los productos que están en su zona, ¿no? Mucho más aceptables incluso culturalmente, que traerle pues un producto enlatado, que llegue desde otro país, no perecible de repente, del cual no tenga costumbre. Entonces eso también puede generar cierto rechazo al esfuerzo que hace el gobierno para llevarles alimentación sana. El programa Jalibarma, uno de los principios realmente es llevar una dieta variada y una dieta pertinente. Entonces, cuando se diseñó el programa, se diseñó en 8 regiones de tradición gastronómica distinta. Entonces, un niño de la selva come como se come en la selva, un niño de la costa como se come en la costa. Entonces, eso es bien importante y yo creo que hacia eso debemos ir. No, pero el primer paso, obviamente, es en este momento trabajar con los proveedores, trabajar con la comunidad para garantizar seguridad. Y en ese sentido, ministra, hay algo muy importante, en verdad, que incluso estábamos olvidando comentarlo, que era que lo que se espera también es contratar a nivel nacional, incluso los servicios de laboratorios certificados por el mismo Indecopi para que también se garantice, ¿no?, la inocuidad y que incluso verifiquen trimestralmente los depósitos, los lugares donde se van a almacenar esos productos que forman parte del programa Jalibarma. Exactamente. Tenemos nosotros aproximadamente 700 plantas de proveedores. Entonces es un esfuerzo grande salir a contratar
laboratorios acreditados por Indecopi, Claro. para que en el curso del resto de este año y el próximo año nos visiten el 95% de las plantas. Ahora, ¿qué va a ocurrir de encontrarse responsabilidad, sanción en relación a estos casos en los cuales se ha dado pues esta afectación a la salud de pequeños? Porque eso me imagino que no va a quedar pues impune, porque hay niños que han sido afectados. Nosotros ya tenemos denuncias penales ante el Ministerio Público para la integridad de los casos que han surgido, y hemos sido muy tajantes y queremos ser muy tajantes en eso, ¿no? Que no va a haber tolerancia de una negligencia, no va a haber tolerancia de una irresponsabilidad. Ministra, bueno, muchos padres de familia pues están mandando a sus hijos al colegio y los hijos están tomando su desayuno, en algunos casos almorzando en estos colegios, y ante estas denuncias y hasta estas publicaciones deben estar un poco asustados, alarmados. ¿Qué va a pasar con el programa? ¿Deben o no deben tomar los alimentos que se les da? ¿Qué les diría usted a ellos? Dos cosas. Primero, que sean vigilantes. A las mamás y a los papás nos toca ser vigilantes. Y que al programa le ayuda la denuncia, le ayuda la fiscalización. Mientras más ojos hayan, mejor. Pero la segunda cosa, decirle que yo he tomado desayuno. Allá muchas veces he almorzado unos tallarines a la marinera deliciosos. Y que yo no tendría duda de llevar a mis niños a tomar desayuno en muchos de los colegios donde yo he tomado desayuno. Entonces, a la vez de que fiscalicen, que también confíen, que la confianza y la verdad, el cariño, la apropiación de la comunidad de los padres de un programa social es, al final de cuentas, lo que le va a dar permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Y a los gobiernos locales, ¿qué les decimos? A los alcaldes, a las autoridades, a la sociedad civil. Lo mismo, fiscalización, ¿no? Que todas las sugerencias son bienvenidas, que aquí se trata de institucionalizar un programa que va a ser universal. O sea, yo creo que esto es bien importante. Acá hay un cambio de política social en este gobierno, y en este caso, en lo que se refiere a la alimentación, no, es muy claro. Este es un derecho, y es un derecho que va a ser para todos. Entonces necesitamos los ojos de todos, no ahora, no en este gobierno, sino en lo que va a ser un programa universal, para que cada vez podamos ir avanzando hacia ese derecho universal con calidad, con pertinencia, que todos los niños puedan comer rico, puedan comer sano.